Hola Minekifers, en este vídeo vamos a resolver 4 problemas de movimiento parabólico de cinemática. Empezamos con este. Desde una avioneta que vuela a 50 metros partido por segundo a 100 metros de altura, se deja caer un objeto. Vale, recuerda, se deja caer un objeto, pues la velocidad inicial en el eje Y es cero, porque si se deja caer no se lanza ni hacia arriba ni hacia abajo. ¿Vale? 100 metros de altura, pues es la altura inicial y sub cero. Y luego, como la avioneta vuela a 50 metros partido por segundo, pues la velocidad inicial en X va a ser 50 metros partido por segundo, porque claro, la avioneta viene por aquí y deja caer el objeto y el objeto inicialmente lleva la velocidad inicial en el eje X de la avioneta. Claro, luego ya hará así el cuerpo y ya tendrá componente X e Y, pero vamos, al principio solo tiene velocidad en el eje X, porque en el eje Y dice que se deja caer, luego la velocidad inicial en el eje Y es cero. Con esto ya podemos poner el vector de posición. Dibujamos los dos ejes, eje X en metros, eje Y en metros. Esta es la altura inicial, que son 100 metros. 100, no pongo metros porque ya lo he puesto aquí en el paréntesis de la Y. Y el vector de posición ya sabes cómo va siempre. El vector de posición en general es así. Pero en el eje X, si no hay viento a favor ni en contra, no hay aceleración, así que este término lo tachamos. La posición en el eje X siempre la vamos a considerar cero, porque claro, mira, el objeto siempre nos lo dibujamos para que esta posición inicial en X sea cero. Con lo cual aquí simplemente nos va a quedar velocidad inicial en X por tiempo. Esto va a ser, lo vamos a hacer siempre así en los problemas de movimiento parabólico. Y en el eje Y, pues sí, altura inicial más velocidad inicial por t. Y como la aceleración va a ser menos 9,8, aquí siempre vamos a tener un medio más un medio de menos 9,8 t cuadrado, con lo cual al final aquí en el vector de posición siempre nos va a quedar menos 4,9 t cuadrado. ¿Vale? Entonces, fíjate, en el eje X la velocidad inicial es la que llevaba la avioneta, 50 por t. En el eje Y la altura inicial es 100 metros, pues 100. Y ahora hemos dicho que como se deja caer el objeto, v sub 0 iba a ser 0, con lo cual aquí te sale más 0t. ¿Vale? Y ya tenemos el vector de posición, que es lo que nos piden en el apartado A. El tiempo que tarda en llegar al suelo es muy sencillo, porque claro, ya sabes que en el eje Y, en el vector de posición, esto siempre nos da la altura. Y cuando llega al suelo, en este instante de aquí, la altura es cero, lo ves aquí, a la izquierda. Por lo tanto, simplemente ponemos que 100 menos 4,9 t cuadrado es igual a 0. Y despejamos. 100 es igual a 4,9 t cuadrado. 100 entre 4,9 es igual a t cuadrado. Y t es simplemente pues la raíz cuadrada de 100 partido por 4,9. Claro, al hacer la raíz cuadrada siempre te salen dos resultados. Uno negativo que no tenemos en cuenta y el positivo que nos da 4,52 segundos. En el apartado C nos piden la velocidad que lleva un segundo antes de llegar al suelo. Si tardó 4,52 segundos en llegar al suelo, pues un segundo antes, evidentemente, es un tiempo de 3,52 segundos. Y la velocidad que lleva un objeto, ¿te acuerdas de que se obtiene simplemente derivando el vector de posición? Por lo tanto, nos copiamos el vector de posición y derivamos v de t. La derivada de 50t es 50 y la derivada de esto es menos 9,8t. ¿Vale? Acuérdate de que la derivada de 100 es 0 porque es un número y la derivada de 0 es 0. Vale, pues ya está. ¿Y qué velocidad lleva un segundo antes de llegar al suelo? Es decir, ¿qué velocidad lleva en este instante? Vale, pues vamos a sustituir v de 3,52. Será 50 menos 9,8 por 3,52 y 0. Y ya está. Esto nos da este vector, que ya sabes que lo podemos poner así como componentes, o si queremos poner los vectores unitarios, pues sería 50i menos 34,5j metros partido por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en un instante, en ese instante, pues aquí justo antes de llegar al suelo, pues la velocidad va así, y su componente x es esta de aquí, y su componente y es esta de aquí. En concreto en este dibujo se ve que la componente X es mayor, así que va a ser más horizontal que vertical, va a venir así. Este sería 50i y este sería menos 34,5j. Bueno, y en total pues esta tienes aquí la velocidad en ese instante. ¿Vale?
Este es el vector, pero si queremos poner el módulo tenemos que poner v de 3,52 y ponemos esto, que quiere decir que hallamos la raíz cuadrada de este al cuadrado, 50 al cuadrado, más el otro, 34,5 al cuadrado. Y este sería el módulo de la velocidad en metros partido por segundo. 60,7 metros partido por segundo. Venga, vamos con otro problema similar. En este caso tenemos una avioneta que vuela a 60 metros partido por segundo. Luego la velocidad inicial en X, porque ya digo, la avioneta si vuela así, pues el objeto que se deja caer al principio lleva esta velocidad en el eje X. Luego toda la velocidad inicial está en el eje X, bueno, pues 60. En el eje X esa velocidad va a ser constante porque despreciamos el rozamiento con el aire y suponemos que no se frena el objeto en el eje X. En el eje Y al principio no hay velocidad, pero mira, aquí ya cuando cae, ves, ya se tuerce la velocidad y ya tiene su componente X, Vx, sub 0 no, sub 0 no, y Vi. Vale. Entonces, al principio, si se dejara caer, la velocidad inicial en Y sería 0, pero es que dice que se lanza un objeto verticalmente hacia abajo. ¿Vale? Pues si se lanza hacia abajo es porque la velocidad inicial en Y es negativa. Y dice que se lanza con una velocidad inicial de 20, o sea, 20 hacia abajo. Es decir, hacia la derecha lleva la velocidad de la avioneta. Y hacia abajo, pues la que se le da hacia abajo, 20. ¿Vale? Entonces, bueno, la altura dice que es 200 metros, pues puedo dibujar esto así y poner aquí 200 y pongo aquí y en metros, hazlo así en el examen, x en metros. ¿Vale? Aquí 0, 0. Y ahora el vector de posición, recuerda como lo hemos hecho antes. Aquí simplemente poníamos velocidad inicial en x por el tiempo, ¿vale? Y aquí poníamos altura inicial más velocidad inicial en y por t menos 4,9t cuadrado, ¿te acuerdas? Te lo he explicado en el problema anterior, porque esto viene de la aceleración de la gravedad, de un medio de menos 9,8, y de aquí te sale el menos 4,9. Entonces simplemente pues sustituimos aquí la velocidad inicial en x, que es la de la avioneta, aquí la altura inicial, 200, y menos 20t, porque hemos dicho que la velocidad inicial en y, como se le da hacia abajo, se le da un impulso hacia abajo, una velocidad inicial hacia abajo, pues negativa. Por eso ponemos esto. Si en el examen te dijeran hacia arriba, pues la tendrías que poner positiva. ¿Vale? Y ya tenemos el vector de posición. Ahora cogemos el vector de posición y nos piden, calcula el tiempo que tarda en llegar al suelo. Bueno, pues en llegar al suelo, pues mira, igualamos la altura a 0, porque en el suelo se cumple que la altura vale 0, claro. Si te dijeran el tiempo que tarda en pasar por la altura de 2 metros, pues tendrías que poner 200 menos 20t menos 4,9t cuadrado igual a 2 metros y resolver esta ecuación. Pero como te dicen al suelo, pues nada, pues igual a 0 directamente, porque en el suelo ves aquí que la altura es 0. Ponemos esta ecuación un poquito más ordenada para que al resolver la ecuación de segundo grado nos quede mejor. Sería menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a y por c, pero como es menos 200, pues ya pongo aquí un más y me queda más sencillo. Dividido entre 2a, pues esto. Como siempre, te va a dar un tiempo negativo que no nos incumbe, porque en nuestro universo los tiempos son positivos. Y el tiempo positivo nos da 4,66 segundos. Vale, pues este es el tiempo que tarda en llegar al suelo. En el apartado C te dicen que calcules la velocidad que lleva 2 segundos antes de llegar al suelo. Bueno, pues 2 segundos antes son 4,66 menos 2, pues 2,66. Vale. Como tenemos el vector de posición, que lo copiamos de aquí arriba, para hallar la velocidad simplemente tenemos que derivar. ¿Vale? 60 menos 20 y menos 9,8t, ¿vale? Derivando. Ya sabes, la derivada de un número es 0, la derivada de algo por t es ese algo, por eso pongo menos 20, y la derivada de este pues se multiplica. 2 por 4 con 9, 9,8, y arriba en vez de un 2 pues ponemos t elevado a 1, y ya está. Vale, pues entonces te dice 2 segundos antes, es decir, en este instante, antes de llegar al suelo. Pues lo mismo del anterior problema, sustituimos ese instante en que todavía quedan 2 segundos para llegar al suelo, menos 20 menos 9,8 por 2,66. Y lo que nos dé esto es la velocidad. Este es el vector, que es lo mismo que si pones 60i menos 46 con un j metros partido por segundo. ¿Vale? El módulo de este vector, 2,66, pues sería simplemente raíz cuadrada de 60 al cuadrado más 46,1 al cuadrado. Que da 75,7 metros partido por segundo.
Fíjate en lo que quiere decir este vector velocidad. Quiere decir que 2 segundos antes de chocar contra el suelo, por ejemplo, el balón va por aquí, el vector velocidad es un vector tangente a la trayectoria este. Vale, pues quiere decir que este 60 quiere decir que el vector velocidad tiene la componente x así, de 60, y la componente y, ves, negativa hacia abajo de menos 46. ¿Ves? Esto valdría 60, esto valdría 46 con 1 hacia abajo. Y este sería el vector velocidad total en ese instante, es decir, esto sería v de 2,66 segundos. Un vector que indica más o menos cómo va la pelota en ese instante. ¿Vale? Hemos hecho dos problemas de un cuerpo que cae desde una avioneta, de movimiento parabólico así, y ahora vamos a hacer dos de un balón que se mueve porque un futbolista le da una patada. Vale, dice aquí en este que estaba en el suelo el balón, con lo cual el balón en este caso va a hacer así. ¿Vale? Dibujamos los ejes. Y la velocidad inicial te dicen que es de 50 metros partido por segundo y forma un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. Por lo tanto, vamos a tener esto así. Ahí ves, al principio la pelota va a tender a ir hacia donde indica el vector velocidad inicial, pero claro, luego por la fuerza de la gravedad se va torciendo y esa va a ser su trayectoria. Una trayectoria parabólica. Vale, pues te piden el tiempo que tardará en llegar por primera vez al suelo, es decir, el tiempo que tardará hasta que llegue aquí. Vamos a poner el vector posición de la pelota. A estas alturas ya debes saber que los vectores de posición de los cuerpos que se mueven ahí libremente los ponemos así, ¿vale? El menos 4,9t cuadrado viene del más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, y como la aceleración es un medio de menos 9,8 por t cuadrado, pues te sale menos 4,9t cuadrado, ¿vale? En el eje X no hay ese término porque no hay aceleración. Bueno, pues entonces, como esa velocidad ves que la tenemos descompuesta tanto en el eje X, mira, ves, esta sería la velocidad inicial en X, como en el eje Y, esta sería la velocidad inicial en Y, pues podemos calcular esas componentes. Mira, v sub 0x será v sub 0, y como es el cateto contiguo, por el coseno del ángulo 30. Y v sub 0y sería como esto de aquí, ¿vale? Esta altura, que es el ángulo, o sea, el cateto opuesto al ángulo. Luego sería v sub 0 por el seno de 30. Como la velocidad inicial te dicen que es 50, bueno, pues ponemos aquí 50 coseno de 30, 50 seno de 30, que es un medio. Bueno, lo hacemos con la calculadora. La calculadora en deg, que no se te olvide que como son grados, no son ni radianes ni tampoco grados centesimales, son deg, que son grados sexagesimales. Entonces te da 43,3 metros por segundo, y bueno, pues el otro ya sabes que el seno de 30 es un medio, y si no, pues lo haces con la calculadora, con lo cual te da 25 metros partido por segundo. Vale, pues ya tenemos en el vector de posición esto. Solo nos queda la altura inicial, pero es que fíjate, en el dibujo tengo la altura inicial 0, porque me han dicho que se lanza el balón y estaba en el suelo, con lo cual, pues bueno, pues aquí un 0 y ya tenemos así el vector de posición. Ahora nos piden en este problema el alcance del balón, es decir, esta posición final. Mira, nos piden esta x final. El alcance es esta distancia que te estoy dibujando ahora de verde. ¿Ves? Desde aquí a aquí, este es el alcance. Como esto es un 0, pues de 0 a xf, pues xf, eso es lo que tenemos que calcular. Es decir, tenemos que calcular la x final, es decir, esta posición, pero antes tenemos que averiguar este tiempo. El tiempo que tarda el balón en ir por aquí volando hasta que baja. ¿Qué sabemos cuando baja? Bueno, pues cuando baja sabemos que el balón llega aquí. Mira, en este instante de la posición final, en este instante final, ¿ves que la altura vale 0? Pues igualamos esto a 0. Y calculamos la t que el balón ha invertido en recorrer todo esto, en volar. Insisto, ¿ves? En la posición final, esto, tf, es el tiempo que ha tardado en volar. Y aquí la altura final es 0, porque se ve en el dibujo. Con lo cual, pues ponemos esta ecuación, que se resuelve muy fácil, porque no tiene el término independiente ese sin la t, con lo cual simplemente si tú despejas la t, pues te queda así. Y ahora, para que esto sea igual a 0, te vale con que t sea igual a 0, evidentemente, ¿ves? En el instante inicial, este de aquí, la altura es 0, por eso te sale esto. Y la otra solución, la que te va a dar este instante t final, de aquí, pues va a ser lo del paréntesis. 25 menos 4,9t igual a 0. Despejamos, 25 es igual a 4,9t. Y t será igual simplemente a 25 entre 4,9, que te da 5,1 segundos. Este es el tiempo que ha estado el balón volando.
Si tú ahora sustituyes este instante aquí en la posición final en X, ¿ves? Aquí, pues eso, vamos a hallar esta distancia, este alcance. Pues venga, lo traemos por aquí y decimos el alcance, la posición final es igual a v sub 0x por t. Es decir, simplemente v sub 0x, que es este de aquí, 43,3, por el tiempo que ha estado volando, 5,1. Por lo tanto, ha recorrido 220,8 metros. Vale, pues ese es el alcance. Esta es esta distancia recorrida, esta posición final desde que salió aquí en los 0 metros, así que este es el alcance, este sería el apartado B. Y luego la altura que lleva el balón medio segundo antes de llegar al suelo, esto de aquí, pues nada, si tardó 5,1 segundos en llegar al suelo, pues medio segundo antes es un tiempo de 4,6 segundos. Como la altura siempre nos la da la componente y del vector de posición, tenemos aquí el vector de posición y esta siempre va a ser la altura. Bueno, pues lo copiamos. 25t menos 4,9t cuadrado. Esa siempre va a ser la altura. Pero claro, en ese instante, 4,6 segundos, pues tenemos que sustituir 25 por 4,6 menos 4,9 por 4,6 al cuadrado. Sustituyes esto y te da 11,3 metros. Eso quiere decir que medio segundo antes de caer, por ejemplo, imagínate que es aquí, pues si te vas para acá, esta altura es de 11,3 metros. ¿Vale? Aquí te pongo un problema muy parecido para que lo hagas también. Ya no te lo explico, sino que simplemente te lo pongo resuelto porque es similar al anterior. Es para que practiques un poquito. Aquí tienes lógicamente t igual a 0 el instante inicial cuando sale el balón y cuando llega al suelo por primera vez, pues 2,8 segundos, ¿vale? Aquí tienes 100,53 metros, que es el alcance del balón. Y luego la altura que lleva medio segundo antes de llegar al suelo, bueno, pues medio segundo menos de 2,8 es 2,3 segundos. Y la altura, pues ya sabes que viene aquí, esto de aquí, 5,6 metros. Y ya hemos hecho los 4 problemas.